escucha, Dios le bendiga. Hoy en esta tarde vamos a hablar un poco sobre la palabra del Señor y vamos a aprender quién era Jesús y por qué los discípulos en ese momento tenían un poco de miedo. Leamos. En el Evangelio de Mateo capítulo 14 vamos a leer el verso 27. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Oremos. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor amado, por la oportunidad que nos das de poder hablar de tu palabra, Señor eterno. Ruego que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mis labios y que sea tu Espíritu Santo el que lleve este mensaje a cada corazón sediento que necesita una palabra tuya, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que nosotros tenemos este escenario en donde Jesús le está hablando hacia sus discípulos y les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahora es una pregunta algo interesante porque se supone que los discípulos sabían quién era Jesús, pero ahora nosotros debemos de leer un poquito más para entender qué es lo que estaba sucediendo entre Jesús y los discípulos, qué era lo que estaba alrededor de ellos. Ahora, yo quiero que nosotros empecemos a leer el versículo 22 y quiero que me acompañe usted con su oído. Y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ahora, ¿qué aprendemos? La multitud estaba despedida y ahora Jesús se encontraba en un monte orando. No había nadie más ahí. Pero ahora, ¿dónde están los discípulos? Leamos el próximo versículo y dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Jesús estaba en un monte orando aparte, solo, y los discípulos estaban en medio del mar en una barca. Ahora, lo interesante es que empieza, ¿verdad?, la situación algo difícil, algo adversa, algo diferente, no a lo normal, no a lo común, porque dice que el barco estaba en medio del mar, pero estaba siendo azotado por las olas, porque el viento ya le era contrario. Es decir, que Jesús estaba orando y los discípulos estaban en esta barca y ya están ahí y ya está el viento contrario, ya está la situación adversa, las olas ya están pegando, y nosotros que estamos leyendo la palabra del Señor puede venir a nuestra mente: ¿y Jesús? ¿Por qué es que Jesús estaba orando a solas aparte? ¿Y por qué no estaba con los discípulos? Pero ahora nosotros vamos a entender que todo lo que Jesús hacía y hace y hará en esta vida y en la pasada, lo hace con un propósito. Y ahora nosotros leemos en el versículo 25 y dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cuando dice la cuarta vigilia, es decir, entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo a las 3 y las 6 de la mañana? Espero que ustedes se respondan ustedes mismos diciendo: durmiendo y no haciendo otra cosa más. Ahora, estos discípulos estaban en el barco, Jesús estaba orando, pero luego a la cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana, vemos que Jesús aparece. Ahora, ¿cómo es que apareció? ¿Se subió en otro barco? ¿O fue que de repente salió volando? ¿Cómo es que Jesús apareció a la cuarta vigilia, verdad? Ahora, si nosotros estuviésemos en ese momento, ¿cómo reaccionaríamos, verdad? Porque recuérdese que al principio nosotros leímos que los discípulos estaban espantados, ellos tenían miedo, pero Jesús les tenía que asegurar. Ahora, esto fue la reacción de los discípulos, en donde dice:
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Es decir, que sus mentes, ellos no podían entender cómo es que Jesús estaba caminando si según estaba orando. Les dice los discípulos, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero rápidamente Jesús les responde, les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces la pregunta es para nosotros, ¿cuántas veces el Señor ha tratado de acercarse a nuestras vidas, pero nosotros no le permitimos por la situación que estaba alrededor? Ellos estaban en la barca, refiriéndose a los discípulos, tenían el viento contrario, las olas estaban azotando la barca. En tu vida y en la mía hay muchas cosas adversas que suceden, la cual nosotros no tenemos ningún control. Pero aunque no tengamos el control, hay alguien que sí está atento, y es Jesús. Jesús se acerca y le dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Es decir, en nuestra vida, cualquier sea la situación, Él está ahí para decirle, yo no soy cualquier cosa, yo no soy un fantasma, yo no soy una sombra de imaginación que se le viene a la mente, yo soy Jesús de Nazaret, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy Jesucristo mismo, el Mesías que ha venido a salvarte de tu situación. Ahora, si seguimos leyendo, vemos que hay un discípulo llamado Pedro y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Atrevido del discípulo Pedro. Y Jesús rápidamente le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es decir, que él también caminaba, él iba donde estaba Jesús. Pero le llegó un momento en ese caminar donde él lastimosamente dejó que la duda entrara. Y dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En este caminar en el Evangelio hay unos que empiezan y terminan. Hay otros que caminando están titubeando. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿cómo está nuestro caminar? ¿Conocemos a Jesús? ¿Lo hemos aceptado? Y si no, hoy es el momento de hacerlo, de decirle, Señor, yo me encuentro en esta situación adversa y yo necesito que me ayudes, pero sobre todo que salves mi alma, porque si llega el momento en donde la muerte me encuentre, yo puedo ir contigo. Ahora, si en este caminar ya hemos aceptado a Cristo y nos encontramos en una situación adversa en donde la duda y el miedo haya opacado nuestra mente, ahí está Jesús para decirle, hombre de poca fe, ¿por qué estás dudando? Si yo soy el Cristo que te ha salvado, si yo soy el Cristo que te ha ayudado y hasta este momento yo no te he dejado, ¿por qué piensas que te voy a dejar? Debemos de siempre pensar que Cristo es la solución de cualquier problema. Él es el que nos salva, el que extiende su mano salvadora para que nosotros no nos hundamos, aunque sentimos que nos estemos hundiendo. Donde sea que tú estés, seas que hayas aceptado a Cristo o no, hoy es el momento de hacerlo, porque los tiempos nos indican que Cristo se acerca y por la palabra nos confirma que solo los que hayan recibido a Cristo en su corazón y viven en santidad y se guardan, ellos son los que serán raptados y serán llevados. Así como Jesús extendió la mano para salvar a Pedro, como Jesús le dijo a los discípulos, no temáis, tened ánimo.
Él nos dice a nosotros, no tengamos miedo de la situación adversa que nos rodea, porque Él está allí para ayudarnos. Y si tú no lo hayas aceptado, acéptalo, que será la mejor decisión de su vida. Y no vayamos a ser como Pedro, que porque él dudó, por poco se desliza. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén.